¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a introducirnos en el tema de la vida pública de Jesús. Hemos trabajado lo que tenía que ver con su infancia. Hemos recorrido el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas. Yo les he hecho una introducción general a cómo se debe leer un texto bíblico, mientras que ustedes han trabajado en el foro las distintas perícopas, unidades literarias relativas con la infancia de Jesús. Hemos descubierto que estos textos fueron posiblemente los que se agregaron en última instancia a cada uno de estos dos evangelios, que más que hablarnos de cuestiones históricas propiamente dichas, aunque pueden guardar un fundamento histórico, nos narran textos en función de la intencionalidad teológica que tenía el autor del Evangelio. Hemos visto que los nombres que se le atribuyen a Jesús son relativamente importantes, que el hecho de estar relacionado con José o con María en la Anunciación son relativamente importantes. El hecho de que en Lucas se lo compare con Juan el Bautista todo el tiempo es relativamente importante, y de hecho siempre en la tradición cristiana aparece una relación de Jesús con Juan el Bautista, y hoy se verá más claramente cuál es esa relación que trabajamos en el Evangelio de Lucas. Lo que les propongo entonces es empezar a recorrer la vida pública de Jesús. Decíamos que de Jesús había tres instancias para poder hablar de su vida: la infancia, que fue ya lo que vimos; la vida oculta, que es desde los 12 años aproximadamente, que es cuando se consideraba adulto a un niño; y hasta el momento de su bautismo, que empieza la predicación del Señor. Vamos a las notas de clase para decir algo muy breve de este tiempo de vida oculta. Mucho realmente no se puede decir, y lo que se dice lo vamos a aclarar por una cuestión de suposición, sin llegar a ser ciencia ficción, basados en ciertos fundamentos, pero no podemos desarrollar grandes temas en torno a la vida oculta de Jesús, por lo menos desde la revelación pública de la Iglesia. Ustedes saben que en la Iglesia hay dos tipos de revelaciones: la revelación pública, que es justamente la que nos llega a través de los evangelios, de la tradición de la Iglesia y del magisterio eclesial, es decir, la revelación objetiva, condensa todo lo que Dios quería decir, está condensado en el propio Jesús y tal cual lo leemos en las Escrituras. Lo recogemos en la tradición de la Iglesia, por ejemplo en los santos padres de la Iglesia, aquellos que vivieron en el siglo II, III, IV, V, VI, VII del cristianismo, y a su vez lo que va determinando el magisterio eclesial de forma concisa a lo largo de esto, o lo que fue generando a lo largo de estos 2000 años en sus documentos, en su forma de entender los misterios, etc. Mientras que la revelación privada es aquella revelación, sin dejar de ser importante o a considerar, está en un segundo lugar con respecto a esta revelación pública, que son las frases, son las experiencias místicas, son aquellos textos que nos llegan de personajes particulares del cristianismo, que quizás sean verdaderos o no verdaderos los acontecimientos que han tenido, no le suman nada importante, fundamental al núcleo de la fe que ya está en la revelación pública. ¿Está bien leer algún texto que nos hable de algún santo que tuvo alguna experiencia mística con Jesús? Sí, está bien en tanto edifique nuestra fe, pero eso que está diciendo no está agregando absolutamente nada nuevo a lo que está en las Escrituras, a lo que postula la tradición de la Iglesia y a lo que están en los magisteriales. ¿Puede ayudarnos? Sí, realmente puede ayudarnos. ¿No es lo esencial? No es lo esencial, sino que lo esencial está en las Escrituras, la tradición y los documentos del magisterio. Aclarado esto, me voy a achicar y vamos a ir a los textos de la clase, donde vamos a ver la vida pública de Jesús. Vamos a seleccionar el marcador. Entonces, como decíamos, en la clase del día de la fecha nos toca empezar a profundizar
la vida pública de Jesús. Ya dijimos que de su vida oculta poco y nada podemos decir. De todas formas, podemos esbozar algunas cuestiones. Posiblemente, y sin hacer ciencia ficción, porque así era la costumbre de la época, Jesús posiblemente haya aprendido algo relativo con el arte de su padre. De hecho, no son pocas las veces, ni tampoco son demasiadas abundantes, aquellas en las cuales se refieren los evangelios que Jesús era el hijo del carpintero, era el hijo de José el carpintero. Por lo tanto, es entendible que Jesús haya aprendido algo del arte de su padre, o por lo menos del ámbito del arte de su padre. Capaz que no hacía específicamente lo mismo, pero sí no podía alejarse mucho por las costumbres de la época, ¿no? De cómo funcionaban las familias propiamente. Al menos podemos decir que Jesús tenía cierto entendimiento de un trabajo manual. De hecho, algunas de sus frases, historias, narrativas, alegorías, ¿no? Esos relatos que utiliza símbolos para referirse a otras cosas. Jesús hace referencia como a ciertos conocimientos de la construcción. De hecho, hace referencia a que es preferible construir una casa sobre piedra que sobre arena por los cimientos. Hace referencia a que él reconstruirá un templo en 3 días y que se tardó tanto tiempo en construirlo. Hay distintos que la roca que hay que construir sobre roca firme, que él es la piedra angular que desecharon los otros constructores. Bueno, hay un montón de imágenes que nos hacen pensar que Jesús tenía algún tipo de conocimiento del trabajo manual, como también conocimiento de la vida del campo. De hecho, utiliza mucho las imágenes bíblicas del Antiguo Testamento de la vid, un lagar, utiliza obviamente los viñedos, utiliza la higuera, utiliza distintas imágenes con las cuestiones naturales se expresaba el pueblo de Israel, o se autodenominaba, ¿no? La semilla que crece y que no da fruto, que cae al lado del camino, es decir, tenía ciertos conocimientos de lo rural, porque justamente eran zonas rurales donde Jesús posiblemente se movió al principio, y a su vez también de ciertos trabajos manuales que uno puede referir en relación con su padre. Posiblemente haya vivido con su familia. Esa es otra de las cuestiones que podemos decir, y que a su vez esa experiencia del bautismo que vamos a ver hoy le ha hecho cambiar tan rotundamente su vida que la familia lo fue a buscar en una de las prédicas que él estaba teniendo, porque decían que se había vuelto loco. Digo, si uno sigue leyendo el Evangelio de Marcos, que es el que vamos a empezar a ver hoy, vamos a ver que enseguida del Evangelio, capítulo 3, si no me equivoco, Jesús va a ser ido a buscar por su familia, porque la familia pensaba que se había vuelto loco. De hecho, Jesús no los recibe aparentemente en el texto en cuestión. Otra afirmación con bastante verosimilitud que podemos decir con Jesús es que como signo escatológico posiblemente haya sido célibe. Piénsenlo en la época y en la tradición judía. De hecho, Dios le había hecho la promesa a Abraham de que tendría una descendencia numerosa. Las mujeres se sentían y los maridos se sentían castigados por Dios, se sentían de alguna manera no bendecidos por Dios cuando no tenían descendencia. Por lo tanto, imagínense que si Jesús estuviera casado, que sería lo normal de la época, algún conocimiento acerca de su esposa o acerca de, en caso de haber tenido hijos, de sus hijos, tendría que haber quedado registrado en los evangelios, aunque sea al pasar. Pero eso no quedó ni se hizo referencia alguna. Es raro que distintas tradiciones
que utilizaron los evangelistas como sus fuentes, ninguna hablara de la familia cercana de Jesús, o de que tuviera esposa, o de que tuviera hijos, por más que eso era lo normal. Por lo tanto, daría la sensación que, como signo de lo que uno va a vivir en el estado de cielo cuando nos toque morir, en caso de hacer más o menos las cosas bien, Jesús nos muestra que el ser humano estaba destinado para Dios. Y como signo viviente nos quería mostrar que justamente este ser humano está creado por Dios para encontrarse con Dios, que va a encontrar su plenitud en Dios, en esa relación comunitaria y personal con la Trinidad y con el resto de la Iglesia. ¿Qué otra cosa podemos decir? Y lo último que vamos a decir, por lo menos en este curso, es que vivió en Nazaret. Se lo llamaba el Nazareno, a sus primeros discípulos se los llamaron los nazarenos o los seguidores del Nazareno, y obviamente hay ciertos vestigios de Nazaret. De Nazaret no puede salir nada bueno. Jesús estaba en Nazaret. María aparentemente tenía algo que ver con Nazaret. Bueno, distintas cuestiones que nos hacen llegar a pensar que Jesús desarrolló su vida en Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. Si recuerdan, está Galilea al norte, Samaria más al sur, Judea, donde está el templo de Jerusalén, y Jerusalén propiamente dicha, más al sur. La zona más sur era la zona dentro de todo más rica, concentrada obviamente la riqueza alrededor del templo, mientras que las zonas más alejadas eran zonas de índole más bien rural y medias o bastante ligadas con la pobreza. Todo lo demás que se pueda decir sobre Jesús, quizás alguna cosa yo estoy obviando o me estoy olvidando de decir, pero todo lo demás que pueda aparecer en los apócrifos, como que Jesús agarraba un pajarito y lo soplaba y el pajarito seguía volando, etc., son datos no revelados. Es decir, no podemos afirmar que lo que está en esos textos nos construya en nuestra salvación. Por lo tanto, no habría que darle mucha importancia, porque de hecho, si recuerdan, cuando vimos la Biblia, nos fuimos acercando a los textos bíblicos, lo importante no era tanto lo que había acontecido en el hecho concreto de la historia, sino cómo esos hechos habían sido interpretados y cómo esos hechos han sido transmitidos. ¿Cuál es el sentido profundo de los textos, ¿no? E incluso en los apócrifos se va a hablar de la vida de Jesús de una forma mucho más triunfalista. Como que las palmeras incluso se doblaban para alabarlo cuando él caminaba, ¿no? Es todo como textos triunfalistas. Cuando uno va a los evangelios son bastante simples. Son bastante parcos en contar lo que está aconteciendo. Jesús va a una enferma y le toma de la mano y le dice: levántate, no se mueven las cosas de la casa, no aparecen luces extraordinarias, no hace gestos milagrosos ni espamentos, sino simplemente son parcos, ¿no? Mostrando que el reino de Dios de alguna manera crece y va creciendo de forma muy sencilla, muy suave, sin imponer, sino invitando a la conversión y a la relación con Dios. Para comenzar con el estudio de la vida pública de Jesús, les propongo estudiar el acontecimiento del bautismo desde el Evangelio de Marcos. Este Evangelio fue escrito primeramente que los otros, o por lo menos en sus núcleos de contenido, se escribieron de forma primera que los núcleos de los contenidos de Mateo y de Lucas. Es un texto sencillo a la lectura, pero denso en contenido teológico. En general, el Evangelio y estos relatos, vamos a verlo en dos partes: la presentación del Evangelio del versículo 1 al versículo 8, y luego del 9 al 11.
Vamos a dividir esta presentación del bautismo haciendo un repaso breve anterior para después sumergirnos en el texto. Recuerden que los términos que nos parecen a nosotros no tener significado especial alguno, quizás para los lectores de la época sí lo tenía, y por lo tanto el sentido de estos términos pudieran ser otros o al menos más profundos de lo que creemos. Cuando leamos el Evangelio de Marcos en los versículos del bautismo, nos vamos a dar cuenta que a simple vista parece un acontecimiento muy sencillo, con alguna manifestación de Dios que abre los cielos, que desciende el Espíritu, pero en realidad son todas palabras que aluden a algo más. No es simplemente que se abre el cielo, no es simplemente que Jesús se bautiza y se sumerge en el Jordán, no es simplemente el que dice no ser el Mesías y que estaría dispuesto a atarle las correas de las sandalias al Señor. Hay mucho más en este tipo de textos, como mucho más hay en la Biblia. Esto no significa que la Biblia tenga como mensajes ocultos que haya que descifrar, como plantean alguna serie de televisión o algunos libros. La Biblia no tiene cosas ocultas, no hay entre las palabras distancias que hay que medirlas y esto forma triángulos o figuras geométricas que nos dicen tal o cual cosa. No está en el espíritu del Evangelio hacer eso. Justamente si no, no serían relatos tan sencillos. Si vos querés dar un mensaje y que sea entendible, no vas a poner cosas ocultas para uno sabio. No era la propuesta de Jesús. Si él predicaba que todos se tenían que salvar, no va a estar seleccionado para algunos el Evangelio. Algunas cuestiones básicas de este Evangelio de Marcos. Después ya dejo en el otro video los textos que vamos a ver. Algunas cuestiones básicas. El Evangelio posiblemente haya sido escrito para una comunidad cristiana en Roma. ¿Cómo lo podemos saber eso? Y posiblemente en el año 60, 65, alrededor de esos años. Por lo siguiente. Hay palabras precisas en distintos textos del Evangelio que nos van ayudando a entender, o nos ayudan a entender, que el Evangelio fue escrito por una comunidad cristiana romana, que ya estaba asentada en Roma sobre los fundamentos de Pedro y quizás, ¿por qué no?, algún fundamento de Pablo también. Nos hacen referencia a la manera en que los romanos marcaban el horario, cuando se hace referencia a la hora tercia, a la hora sexta, a la hora nona, nos hacen referencia a la manera en que los romanos ordenaban cronológicamente el día. La hora tercia eran las 9 de la mañana aproximadamente, la sexta el mediodía, la nona el horario en que murió Jesús, las 3 de la tarde, y así sucesivamente. Hay una cuestión de palabras precisas. Legión y cuadrante son dos palabras relativas con el ejército, dos palabras relativas con las fuerzas de seguridad del Imperio Romano. Habrán visto películas en torno a la legión o las legiones romanas, o que las legiones luchan entre sí. Hace referencia también a la palabra centurión. El centurión era una figura romana justamente de esto mismo que estábamos hablando, junto con la legión y el cuadrante. Hace referencia a una paloma y el término evangelio. Es llamativo que utilice el término evangelio y la paloma. Voy a dejarlo de evangelio para después, es una palabra greco-latina porque va a volver a aparecer. Y a su vez también que aparezca la paloma, ¿no? Una paloma en contra del águila romana. Esa águila que llevaban justamente las legiones adelante con el estandarte del águila romana. Bueno, básicamente parecería ser que la paloma viene a jugar un papel contracultural, simbólico, en contra de la paloma, el águila romana, ¿no? Con todo lo que el águila significaba cuando se hacía presente el águila de Roma, ¿no?
Dicha comunidad parece estar perseguida por varias notas que uno puede leer en los distintos textos bíblicos del Evangelio de Marcos. Uno podría entender que la comunidad estaba siendo perseguida. De hecho, el texto de la resurrección de Jesús es un texto que termina de forma muy abrupta, ¿no? Si bien no hacen triunfalismos, un Jesús saliendo misteriosamente de la tumba rodeado de luces y nada por el estilo, ninguno de los evangelios hace eso. El evangelio de Marcos es mucho más parco, es mucho más concreto. Llegan las mujeres, ven la piedra corrida y los ángeles le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Vayan a anunciarles a los demás. Y las mujeres corren despavoridas. Ahí termina el evangelio. Después se le agregó como una parte final, pero eso está sacado de Lucas y de Mateo. Pero básicamente el evangelio en principio terminaba ahí, ¿no? Eso nos hace pensar que la comunidad también estaba siendo perseguida y que el mensaje era el siguiente. Yo sé que no podemos decir mucho de la resurrección, pero el Señor resucitó. Sigan haciendo lo que están haciendo, ¿no? Un mensaje de esperanza en medio de la persecución. Y otra serie de palabras más que aluden al tiempo más bien de los 60, 70 en Roma que al tiempo de Jesús. El género literario de Marcos lo vimos la clase pasada, aunque sea en una nota que decía el autor. Cuando vimos a Lucas decía que Marcos tenía el mismo género literario y que era historia meditada. Si recuerdan, la historia meditada es aquel género literario que hace referencia a una relectura teológica de la vida de Jesús para dar un mensaje en particular. Es como si nosotros hiciéramos historia meditada de nuestra vida, releyendo nuestra historia, y por lo tanto podríamos llegar incluso a obviar algunos eventos que nos acontecieron si eso no ayuda a que lo que interpretamos de nuestra vida, que es el sentido de nuestra vida, no ayudan esas historias a comentarlo. ¿Qué otra cosa podemos decir de Marcos? Así brevemente, sin hacer un análisis extendido como la otra vez. ¿Qué quiere dar a entender? ¿Cuál es su intencionalidad? La intencionalidad teológica del autor. Bueno, ya dijimos que tiene que ver con dar un mensaje de esperanza. ¿Y cuál es ese mensaje de esperanza? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que quiere dar a conocer posiblemente el evangelista. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, con todo lo que eso teológicamente significa. Palabras densas teológicamente que no acaban en un supuesto nombre alternativo de Jesús. En vez de decir Jesús decimos Cristo, ni tampoco en la condición ontológica de la filiación divina. Cuando decimos Hijo de Dios no estamos diciendo en primer lugar que Jesús, o por lo menos eso no es lo que quería dar a entender el evangelista, que Jesús era hijo ontológico, de la misma sustancia del Padre, que era divino en el fondo. Sino lo que nos está queriendo decir es mucho más que eso. Que justamente lo que nos está queriendo decir sí guarda una relación con que es el Hijo de Dios y que Jesús era divino, al igual que humano. Pero en principio es más que eso de decir es el Hijo de Dios y punto, se acabó. ¿Alguna otra cuestión más? Algunos piensan que era una especie de propaganda contra el Evangelio del César. Y ahora lo vamos a desarrollar a continuación. La buena noticia, si uno entiende de qué se trata el Evangelio, ya no la daría el César, sino que la pasaría a dar este Cristo que va a dar la buena noticia de Dios. Evangelion no es una palabra griega que hace referencia solamente al cristianismo o que el cristianismo la inventó o la acuñó o la cristianizó, cambiándole absolutamente el sentido. Es una palabra greco-latina, de origen griego sobre todo, aplicada también a las cuestiones del imperio. Pero eso lo vamos a ver en el video siguiente,
donde vamos a desarrollar con más detalle dos perícopas, dos unidades literarias, la presentación del Evangelio, capítulo 1, versículo 1 al 8, y la segunda parte, justamente el bautismo propiamente dicho, que cambia la vida de Jesús para siempre, versículo 9 al 11. Nos vemos en el próximo video para introducirnos en estas dos perícopas.